Más. Gracias por compartir. Y lo que yo quiero compartir con ustedes en esta tarde está un poquito relacionado con el tema que ya había compartido la semana pasada, cuando hablábamos de las pruebas, hablábamos de las tribulaciones y hablábamos también que las pruebas siempre tienen algo positivo, ¿sí? Tienen un objetivo bien claro en nuestras vidas como hijos de Dios. Y en esta tarde lo que quiero compartir también es otro pasaje ahí en Efesios que se relaciona bastante con esto y es un tema que siempre me gusta compartir, siempre me gusta meditar y que también nos ayuda al crecimiento, a nuestro crecimiento espiritual. Así que quiero que busquen los que tienen y los que no escuchamos. Quiero compartir con ustedes en Efesios, el capítulo 6. Y yo le puse como título a esta reflexión, Guerreros. ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes creen que realmente somos guerreros o que somos soldados de Jesucristo en este tiempo? Y no solamente allí, sino le puse tomando la armadura, ¿sí? Tomando la armadura como guerreros. Y para comenzar el capítulo 6, algunos versículos, no todo el capítulo. En primer lugar, el versículo 10 quiero compartir, que dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Aquí el hermano, el apóstol, ¿sí?, nos está alentando a que podamos fortalecernos, ¿sí?, en el Señor, en el poder de su fuerza, ¿sí? Y meditaba en esta palabra fortaleza. En esta palabra fortaleza es la capacidad, ¿sí?, para sostener, para soportar, para resistir, para sobrellevar alguna situación. Y algo más que dice acá: fortaleceos en el Señor, ¿sí? Nuestra fortaleza tiene que venir del Señor, ¿sí? Y Él es el que nos va a dar la fuerza, porque dice allí, y en el poder de su fuerza. No dice en la nuestra, no dice en nuestra fuerza. Quizás podemos tener fuerza de voluntad, podemos tener muy buenas intenciones, podemos querer y anhelar algo, ¿no es cierto? Pero si nuestra fortaleza no proviene del Señor, no vamos a poder enfrentar el día malo, como dice un poquito más adelante. Entonces, para estar fortalecidos, ¿sí?, en su fuerza, debemos también prepararnos, ¿sí? Porque solamente si estamos preparados vamos a poder resistir. Prepararnos, ¿cómo? Con algunas armas, como dice allí la palabra. Si nosotros estamos preparados, por ejemplo, para dar un examen, preparados para rendir quizás algún ingreso, por ejemplo, algún trabajo, alguna facultad, los jóvenes si estudian, alguna fuerza, ¿sí? Lo que se requiere es la preparación, estar preparados, ¿no es cierto? Y bueno, acá como hijos de Dios, como soldados de Jesucristo, nosotros también tenemos que estar preparados para las pruebas, preparados para resistir el día malo, y cuando hubo acabado todo, dice, estar firmes. Ese sería como el resultado final de nuestra batalla o de nuestra lucha diaria que tenemos. Entonces dice, fortalecernos en el poder de su fuerza. Y el versículo 11, ahí viene ya la respuesta, ¿sí?, a esa fortaleza. ¿De dónde va a provenir? Dice, vestíos de toda la armadura de Dios. De toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Entonces, esas armaduras
Podemos tomar como sinónimo recursos, ¿sí? Herramientas. ¿Qué son los recursos o qué son las herramientas? Es todo aquello que nosotros necesitamos para desarrollar alguna tarea. Por ejemplo, para hacer una transmisión, voy a poner un ejemplo sencillo, necesitamos recursos, ¿sí? Necesitamos un recurso tecnológico, que es el teléfono, la computadora. Necesitamos un recurso económico también, porque necesitamos tener acceso, ¿sí? a la conexión. Necesitamos el recurso del tiempo y así cuántas cosas, para cualquier tarea, ¿sí? Allí está Hugo, que se sumó también, y él también trabaja con muchas herramientas, ¿sí? en su taller. Entonces, sabemos que para poder realizar algún trabajo necesitamos estar preparados. Y en este caso, la preparación que nos enseña es una preparación espiritual, una preparación interna, ¿sí? Entonces, todo aquello que necesitamos, ¿sí? Sería, ¿no?, la armadura de Dios. Y antes de hacer algún detalle o algún listado de cuáles serían esas armaduras, el Señor nos advierte primeramente que tenemos que tomarnos en serio, tenemos que tomarnos con entereza, ¿sí? Porque la lucha que nosotros vamos a tener no es una lucha física, no es una lucha mínima, no es una lucha pequeña, sino que en el versículo 12 nos aclara qué tipo de lucha tenemos. Dice que nosotros no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea que nosotros no podemos calcular y no podemos llegar a dimensionar las luchas que nosotros vamos a enfrentar, ¿sí? Y que tenemos, que están en el aire, dice. Nosotros no podemos dimensionar muchas veces del tipo de lucha que estamos viviendo. Entonces, por eso, primeramente, el Señor nos advierte que tenemos que fortalecernos en su fuerza. Tenemos que tomar la armadura, ¿sí? Asirnos de recursos, de herramientas. Tenemos que conocer a nuestro enemigo, porque nuestro enemigo es ese, ¿sí? Lucha no es contra sangre ni carne, sino principados, huestes espirituales. Ese es el enemigo con el que nosotros luchamos. Y dice, por tanto, ¿sí? Una vez que conocemos al enemigo, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir, ¿sí?, en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Allí viene, ¿no es cierto? Y contra las acechanzas del diablo. Y yo pensaba en esta palabra acechar. Es una palabra que se utiliza, ¿no es cierto?, estar allí al acecho, como quien dice, estar esperando el momento para atacar, el momento oportuno. El enemigo está ahí, está esperando el momento en el que nosotros nos sentimos un poco débiles, en el momento que nos estamos descuidando quizás en nuestra preparación espiritual, y allí él va a atacar, allí él va a dar esa batalla. Y bueno, entonces nosotros tenemos que comprender y tenemos que entender esto y asirnos, como ya dije, de los recursos que el Señor nos deja en su palabra. Y allí es donde quiero compartir, hacer un detalle, ¿sí? Desde el versículo 14 hasta el versículo 18 quizás, hace una descripción bastante imaginaria de cómo sería nuestra preparación, cómo tenemos que estar preparados, porque compara con un guerrero, compara con un soldado, ¿sí? Entonces dice el versículo 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Primer punto entonces, estar firmes, ¿sí?
ceñidos nuestros lomos con la verdad y con la coraza de justicia. ¿Sí? Y antes de hablar sobre esta que tenemos que ceñirnos, quiero resaltar esta palabra armadura. ¿Sí? Armadura dice que es un conjunto de piezas, que esas piezas no es que cada una cumple una función de manera aislada, sino que cada pieza de esta está de una manera articulada, una manera bien coordinada, ¿sí? Que hacía que el cuerpo entero del soldado esté protegido, ¿sí? Entonces, esa armadura que nosotros tenemos, que ahora vamos a descubrir en los próximos versículos, están todas coordinadas, todas articuladas entre sí, de manera de brindarnos toda la protección que nosotros necesitamos o toda la preparación. Entonces no me enfrento con mis propias fuerzas, sino que tengo que enfrentarme con las armas, con las herramientas y con los recursos que Dios me da. Y ahora sí, entonces el versículo 14 que decía, ceñido los lomos, ¿sí? Con la verdad. Ceñir, en este caso, al soldado se refería al cinturón que el soldado estaba usando. Un cinturón que tenía firmeza, un cinturón que sostenía la túnica completa del soldado y daba un soporte general al cuerpo, ¿sí? Entonces, ¿qué es nuestro cinturón hoy en día? ¿Qué es nuestro cinturón? Es llenar nuestra mente, puse yo, ¿sí? Con la verdad de la palabra de Dios. Y es algo muy interesante, la verdad, ¿sí? Porque por ahí nos queremos confundir, por ahí también queremos dejarnos llevar con lo que pasa a nuestro alrededor, ¿sí? De por ahí adaptar las cosas que suceden alrededor, adaptar también a nuestra vida o a nuestra doctrina. Y por eso me gusta este versículo que es ceñido, ¿no es cierto? Y llenar nuestra mente con la verdad que es la palabra de Dios. La coraza de justicia, el otro punto, ¿sí? La coraza era algo que protegía todo el frente y prácticamente toda la espalda del soldado, ¿sí? Una coraza, ¿sí? ¿Y para qué servía? Para proteger los órganos vitales, los órganos de mayor importancia, que si uno de esos órganos es dañado, ¿sí? Corre el riesgo de vida del soldado. Entonces, para nosotros sería nuestra coraza de justicia entender, comprender y llevar siempre en mente que nosotros somos victoriosos y somos vencedores en Jesús. Ya hemos sido justificados, ya hemos sido santificados a través de Jesucristo, y en eso es lo que tiene que ocupar nuestra mente, es lo que nos tiene que dar la certeza y la seguridad que nosotros necesitamos, ¿sí? Después el versículo 15 dice, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. El pie, pensamos en el zapato, ¿no es cierto? Que era, ¿cómo tenía que ir? Imagínense un soldado que vaya con una hojota a la guerra, ¿sí? O los deportistas que usen un zapato que no es el adecuado, ¿sí? ¿Qué pasa? No va a poder desenvolverse de la mejor manera. ¿Por qué? Porque no es el indicado, no es el adecuado. Entonces acá lo que nos quiere enseñar es que nosotros tenemos que tomar firmeza, ¿sí? En nuestros pies, decididamente y avanzar, ¿sí? Avanzar. El enemigo nos va a querer poner obstáculos, ¿sí? Obstáculos para evitar que nosotros podamos ir hacia adelante. Esos obstáculos pueden estar reflejados en, por ejemplo, tener algún tipo de complejo, decir no, yo no puedo, yo no me siento todavía lo suficientemente preparado como para salir a predicar, salir a hablar o hablarle a alguien, a mi compañero, hablarle a mi amigo, hablarle a mi familia.
la ansiedad misma, ¿sí? Muchas veces nos juega en contra. Sentirnos que no, nosotros no podemos porque quizás somos jóvenes, quizás, como ya dije, no tengo la preparación suficiente, o también el temor a la gente, a las personas que quizás se van a burlar, nos van a cerrar una puerta. Entonces, todo esto nosotros podemos afirmar nuestros pies en Cristo, afirmar y avanzar hacia adelante, ¿sí? Aprestarnos, como dice, nuestros calzados y avanzar. El versículo 16 dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. ¿Sí? El escudo es otra herramienta, otro recurso. El escudo, ¿no es cierto? Si conocemos un poquito y vimos alguna vez un soldado, lo lleva, ¿no es cierto? Acá es como un círculo grande que puede ser de hierro, puede estar forrado con cuero muchas veces. Entonces, ¿qué permitía? El escudo permitía que si venía una flecha con fuego, por ejemplo, o con veneno, al poner el escudo, ahí queda, ¿sí? Y nosotros también tenemos que utilizar nuestro escudo de la fe, estar alertas, ¿sí? Estar alertas para que, para colocar el escudo en el momento exacto, en el lugar preciso, en el lugar necesario. Cuando estamos preparados, vamos a saber cuándo usar, ¿sí? En qué momento y atajar, como dice allí, los dardos del enemigo. Sabemos que vivimos tiempos difíciles, tiempos de dificultades, de pruebas, pero si estamos llenos, ¿no es cierto?, de la palabra, llenos de ese gozo que el Señor nos da, vamos a poder utilizar nuestro escudo. Pero siempre debemos estar atentos, ¿sí? Y de poder descubrir, ¿sí?, cuando viene ese dardo, porque a veces descubrimos ya cuando nos traspasa y no antes. Y ese es un gran desafío que creo que todos lo pasamos, de poder descubrir cuándo se está acercando esa flecha con fuego, cuándo se está acercando ese dardo que nos va a dañar. Entonces ahí, y saber cuándo poner también nuestro escudo, ¿sí? Y dónde, en qué momento, en qué lugar poner nuestro escudo de la fe. Entonces, y yo anoté acá cómo podemos usar, ¿no es cierto? Es decir, cómo prepararnos con ese escudo, leyendo, memorizando versículos. Yo siempre me acuerdo que los hermanos aconsejan, ¿no es cierto?, de memorizar los versículos de la palabra, porque en los momentos de dificultades, allí es donde nos acordamos y nos vienen a la mente esos versículos que son los son los adecuados y los necesarios para ese momento que estamos atravesando, ¿sí? Es decir, para poder aplicar. Y desde niños, ¿no es cierto?, enseñarle a los niños a memorizar los versículos y saber el momento en donde debemos recordar y apropiarnos de las promesas que Él tiene para nosotros. El otro punto dice el yelmo, el escudo, perdón, ya leímos, y después dice tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El yelmo, ¿sí?, sería el casco, ¿sí?, lo que va arriba, protege la cabeza, ¿sí? Entonces, proteger nuestra mente de lo que viene de afuera, ¿sí? Y poder discernir entre lo bueno y lo malo. Proteger nuestra mente de no cargarnos tampoco con cosas que no son de bendición. Proteger nuestra mente de quizás cosas que por ahí vemos que no es tan malo, pero tampoco es de bendición. Y eso no nos va a ayudar en el momento justamente de la prueba, porque ahí nuestra mente va a estar cargada de tantas otras cosas y no vamos a tener ese momento para acordarnos de los versículos, ¿sí?, que son nuestro escudo. Entonces, proteger nuestra cabeza, como dice allí, proteger nuestra mente.
y tener certeza de nuestra fe, vivir en confianza y vivir en obediencia. Y la espada del Espíritu, creo que también es algo que desde niño aprendimos, que la espada, ¿no es cierto?, es la palabra de Dios, la espada del Espíritu. Y lo que me llamó la atención de que leí sobre la espada es que es de todas las que mencionamos, ¿sí?, del cinturón, de la coraza, del escudo, del apresto, o sea, de los zapatos, del yelmo. La espada cumple doble función, porque cumple una función de defensa y también de ataque, ¿sí? Todos los otros que mencionamos era solamente de defensa, para defendernos ante los ataques. Pero en cambio la espada, ¿sí?, es un arma de defensa, pero también es un arma de ataque, ¿sí? ¿Cómo yo voy a poder defenderme o cómo voy a poder atacar? Si conozco la palabra, si conozco el versículo, si conozco una sana doctrina, ahí voy a poder defenderme. O sea que, como dije, de todas estas, creo que una de las cosas importantísimas es la palabra, conocer, ¿sí? Ayer justamente me llamaba la atención y leía, ¿no es cierto?, en el mundo cristiano, la Pascua de la Resurrección. Y yo decía, ahí es donde nosotros tenemos que estar preparados para presentar defensa, como dice, que están celebrando o están disfrazando cosas que la Biblia no nos enseña, ¿sí? Y así como eso, un montón de otras cosas más que si nosotros no estamos preparados nos vamos a dejar llevar. Y tenemos que saber también para enseñar. En nuestro caso, por ejemplo, como familia, los niños nos preguntan, ¿por qué nosotros no tenemos, no recibimos el huevito de Pascua? ¿Por qué no podemos decir felices Pascua? ¿Por qué no celebramos? Y tenemos que estar preparados para presentarle la verdad. Pero para eso primeramente nosotros, ¿sí? Tenemos que leer, tenemos que llenarnos. Y como dice el último versículo, el 18, dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y vieron que ahí, después de la espada, ¿sí?, después de la espada del Espíritu viene la oración. O sea, la importancia que tiene la palabra de Dios, la lectura de la palabra de Dios y la oración. La oración, y cómo tiene que ser esa oración, también dice allí, con súplica, ¿sí?, en el Espíritu. Y otra cosa muy interesante es en perseverancia. A veces oramos, ¿sí?, unos días y decimos, no, capaz que ya no nos va a contestar el Señor, no es la voluntad de Él, y dejamos de orar. Y había un hermano una vez que siempre me acuerdo, nos dijo, nosotros oramos durante 7 años ininterrumpidos hasta que un matrimonio se afirmó. Y cuando vimos realmente la contestación del Señor, ahí dejamos de orar y encontramos otro propósito. Y digo, entonces, ¿cómo tiene que ser de perseverante nuestra oración? Tiene que ser perseverante. Y no solamente para nosotros, ¿sí?, para nuestras necesidades, sino, como dice allí, y súplica por todos los santos, ¿sí?, por todos los santos, por nuestros hermanos. Quizás no conocemos en distintas partes del mundo, otros continentes, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Nosotros tenemos este privilegio de poder orar por todos los santos. Constantemente, puse acá, por nosotros y por todos los santos. También puse que debemos estar preparados entonces con todas estas armaduras, ¿sí? Con todas estas armaduras, y esto nos va a llevar a estar preparados y poder enfrentar esas batallas que se nos presentan. Esas batallas que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta. Descubrimos cuando ya estamos ahí en el medio, como yo dije, y ya sabemos cuando ya nos atravesó, ahí nos damos cuenta de que estamos en una batalla. Y qué bueno que sería
de poder experimentar y de poder prepararnos para entender antes y poder discernir, poder descubrir, ¿no es cierto?, cada día en la palabra del Señor cuál es la voluntad de Él para nuestras vidas. Así que bueno, fui así un poquito acelerada hoy como para aprovechar el tiempo. Como dije, se estaba preparando una tormenta, así que me gusta, y acá estoy leyendo algunos comentarios de los hermanos que son muy buenos aportes también, y creo, hermanos, que el Señor nos utiliza aún en este tiempo para poder difundir su palabra. Entonces quiero alentar a cada uno que podamos apropiarnos de este versículo que dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, no la nuestra. Si es por nuestra fuerza, no creo que estaríamos avanzando, pero sí con la fuerza del Señor podemos ir hacia adelante. A pesar de las dificultades, a pesar de las luchas, el Señor nos dejó en su palabra toda la armadura. O sea que nos dio todos los recursos que necesitamos para estar firmes, ¿sí? Cuando hubiese acabado todo eso acá, estar firmes. Ese es el deseo de mi parte para cada uno de nosotros, para cada uno de los jóvenes, para cada uno de los hermanos, para todos, ¿sí? Que podamos permanecer firmes, fortaleciéndonos los unos a los otros. Y quiero enviar un saludo grande a cada uno de los hermanos